Así que ser una persona llamada por Dios, consagrada a Dios, no significa que sea perfecta. Nadie lo es, nunca lo seremos, pero la diferencia es esta. Alguien consagrado a Dios, de inmediato, admitirá, confesará lo ocurrido, se arrepentirá y si necesita acudir a otra persona para resolverlo y pedirle perdón, eso lo hará. Hoy, en el programa En Contacto, la obediencia en la vida del creyente. La primera lección en obediencia está en el primer libro de la Biblia y se encuentra al inicio del primer libro. Si vamos al segundo capítulo de Génesis, allí está la primera lección en obediencia que encontramos en la Biblia. Y dice la Escritura en este segundo capítulo, comenzando en el versículo 15, después que Dios había creado todo, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Aquí Adán estaba solo. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¡Qué lección tan grande! Es la primera lección en obediencia. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios lo había creado todo absoluta y perfectamente hermoso, y dijo, la primera lección que debes aprender es, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Su modo de decir, habrá consecuencias por violar mis reglas en medio de toda esta gran belleza y bendición ilimitada que te he dado. Y la verdad es que en nuestra familia, lo primero que debemos enseñar a nuestros hijos es a obedecer. Y vaya por un momento a Efesios, y fíjese que Pablo enfatiza esto en el capítulo 6 de su epístola a los Efesios, desde el versículo 1, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, o sea, desde un punto de vista divino, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Luego comienza a hablar a los padres, etc. Pero vea esto, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Así que, en la familia, la primera lección que vemos es que los hijos obedezcan a sus padres. Debemos obedecer a Dios Todopoderoso, quien es la autoridad en nuestra vida. Y si lo hacemos como debemos, enseñaremos a nuestros hijos a obedecernos. Piénselo por un momento, quizás usted creció en esta clase de familia. Tal vez su familia iba a la iglesia, le llevaban a la iglesia, pero luego su padre o madre vivían como el diablo. Pero esperaban que ustedes les obedecieran y vivieran como agrada a Dios. Lo que trae gran conflicto a la mente de un niño. Si un niño distingue el bien y el mal y ve a sus padres quienes son la autoridad en su vida, los ve haciendo lo contrario de lo que enseñan, eso predispone al niño a un estilo de vida primero de confusión, frustración y finalmente de desobediencia. Entonces le pregunto, ¿se considera una persona obediente? En la mañana, al levantarse antes de comenzar el día, piensa en decir, Señor, quiero que me ayudes a ser sensible a la gente que vea hoy, a lo que enfrente y sobre todo, quiero ser obediente y saber que eso siempre es lo correcto. ¿Por qué no empezar su día con el pensamiento de que quiero ser obediente a Dios hoy? Ni significa que usted es perfecto, no significa que usted siempre haga lo correcto, pero cuando se vive como agrada a Dios y en obediencia al hacer o pensar algo indebido, inmediatamente el Espíritu de Dios le dará convicción y en ese instante usted decidirá si va a ser obediente a Dios o no.
si es un creyente lleno del Espíritu, o sea, bajo el control y la obediencia del Espíritu Santo, lo confesará, le pedirá a Dios que le perdone, se arrepentirá y seguirá adelante. Así que ser una persona llamada por Dios, consagrada a Dios, no significa que sea perfecta. Nadie lo es, nunca lo seremos, pero la diferencia es esta. Alguien consagrado a Dios, de inmediato, admitirá, confesará lo ocurrido, se arrepentirá y si necesita acudir a otra persona para resolverlo y pedirle perdón, eso hará. Eso de, lo resuelvo la próxima vez. Quizás haya muchos de ustedes que nos escuchan y ven, y que le han dicho a Dios que hace años alguien en su familia les hizo daño y le lastimó en gran manera, y dijeron, lo resuelvo luego. El ayer se fue, pasó otro día, otra semana, otro mes, otro año, casi toda una generación, y todavía no lo ha resuelto. Y esta es la primera lección en la Biblia. La primera lección en la Biblia. Y en la Biblia, por ejemplo, un buen versículo es 1 Samuel 12. Le invito a buscar un momento y veamos el versículo 15. 1 Samuel 12:15. La Escritura dice, en el versículo 15, Dios le dice a su pueblo, mas si no oyereis la voz de Jehová, vea esto, y si fuereis rebelde a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Ahora, ¿qué es lo contrario a la obediencia? Rebeldía. Y esto es justo lo que Dios dice aquí. Si decidimos no obedecerlo, lo que hacemos es rebelarnos contra la máxima autoridad de nuestra vida, que es Dios Todopoderoso. Así que, al preguntarse, ¿soy una persona obediente? Nadie más sabe eso que usted. Pero veámoslo así. ¿Tiene usted la percepción o la actitud ante la vida de querer llevar una vida de obediencia? Puede llamarla obediente o llamarla santa, una vida recta, una vida santa. Todos cometemos errores y a veces pecamos, dice o hace algo indebido, ve algo incorrecto, lo que sea. La manera de resolverlo es confesarlo a Dios, pedirle que le perdone y avanzar, pues Dios nos perdona. Dios sabe que la vida cristiana se aprende, no venimos al mundo sabiendo ya cómo vivirla. Así que aclaremos lo que significa obediencia. Quizás alguien diga, bueno, la Biblia es tan amplia y con muchos... ¿Qué quiere decir con obediencia? Escuche bien, no se pierda esto. Si me escucha, diga amén. Obediencia es hacer lo que Dios diga, como Él lo diga, y cuando diga que lo hagamos. No puede eliminar ninguno de esos. Lo que diga, y cómo lo diga, y cuando lo diga. Cualquier otra cosa es desobediencia. Y a menudo queremos redefinir los términos. Pero es muy claro al leer la Biblia desde Adán hasta el final de las Escrituras, es muy evidente, Dios es nuestra autoridad. Si lo desobedezco, desobedezco mi máxima autoridad. Si lo obedezco, obedezco mi autoridad, la fuente de bendiciones, y si desobedezco, la fuente de las penas. Nos parece que algunas personas se salen con la suya en ciertas cosas, pero no es así. Quizás evadan la ley humanamente hablando, pero hay una ley y un Dios de quien no hay escape. Él es nuestro gran Dios de amor y sabe lo que será de nosotros si no aprendemos obediencia. A Él no le afectará en nada. Dios tiene control absoluto de todo. Así que la obediencia es fundamental en nuestra vida. Sin duda alguna es para agradar a Dios. Así que, si le desobedecemos, nos rebelamos contra Él. Ahora, le invito a buscar el capítulo 14 de Juan. Y leamos desde el versículo 15. Dice así, si me amáis, ¿ustedes qué harán? Guardad mis mandamientos. Luego si vamos al versículo 21, sigue hablando esa misma noche al mismo grupo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Luego vayamos al versículo 23, dijo esto en pocos minutos, 3 veces.
Versículo 23. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Jesús quiso ponerlo muy claro. Si me aman, ustedes harán lo que yo les diga, recordarán lo que les he dicho y guardarán mis mandamientos. Mire, eso sigue en pie. Si amamos al Señor, guardaremos sus mandamientos. Si yo le preguntase, ¿cuántos aman a Dios? Quizás todos levantarán la mano. Pero si dijese, ¿cuántos de ustedes cumplen los mandamientos de Dios? Muchos no levantarán la mano, porque se detendrían a pensar un momento. Puedo pensar en los 10 mandamientos y cumplo algunos, pero no otros. Y si usted es deshonesto, o inmoral, o maltrata a otros, o el caso que sea, los 10 mandamientos no eran sugerencias, sino evidencia de cómo piensa Dios, y lo que Él sabe que es mejor y correcto. Así que al decir, no robarás, de eso se trata. Alguien dirá, solo tomé un poquito. No, no es así. Cuando vemos lo que Dios dice, todos admitiríamos, confesaríamos, nos daríamos cuenta y reconoceríamos que lo que Dios dice es lo mejor, ¿cierto? Diría amén. Lo que Dios dice es lo mejor. Y si Dios llama a algo desobediencia, pecado, lo es, por tanto pagaremos la pena. La obediencia debe ser un estilo de vida. Desde temprano en la mañana no tengo que despertar y decir, hoy voy a ser obediente a Dios. No, solo me despierto pensando, Señor, quiero en este día, ayúdame a ver lo que debo, a hacer lo que debo y a escuchar lo que debo. No permitas que pase por alto nada que te agrade y, Señor, si soy tentado en algo, solo recuérdame que la obediencia es la clave. Obediencia no es solo la ley de Dios, la voluntad de Dios. Mire, es la mejor forma de vivir obedientemente a Dios. Y no hay sustituto para la obediencia. Si Dios dice, no robarás, ¿qué significa? No robarás. Y en nuestra sociedad, en cierto modo, queremos manipular las cosas y decir, bueno, sé que eso dice la Biblia, ¿y cuál es la siguiente palabra? Pero no podemos mejorar a Dios, y si Dios dice que no hagamos algo, sea lo que sea, es porque Él está tratando de protegernos. Si le dice a sus hijos, no jueguen con fósforos, ¿qué está diciéndoles? No quiero que quemen la casa. Y si les dice, bueno, fósforo no hará daño alguno, pueden prender uno. Eso mismo hace la gente con otras cosas. Una vez no hará mal. Todo alcohólico quizás ha dicho, un trago más no hará mal. Todo el que consume droga dirá, no me hará daño. O un acto inmoral no hará daño. No empiece con uno, obedezca a Dios. La obediencia es la mejor vía. Mire, la obediencia es la mejor forma de vivir, pero a veces la más difícil. Pero al ser difícil, ¿qué hace? Nos prueba. Descubrimos quiénes somos realmente en nuestra relación con Dios por nuestra obediencia a Él. Entonces, al ver esos pasajes bíblicos hoy, me doy cuenta de que a veces la obediencia es difícil. Y he pasado por situaciones en mi vida, al igual que usted, en las que era difícil ser obediente. Pero gracias a Dios, que en cada ocasión pensaba, ¿cuáles son las consecuencias? No hay pecado, ningún pecado, que valga la pena las consecuencias a pagar. Ninguno, el que sea. Y Dios nos dio consecuencias que hieren, que duelen, que nos afectan dolorosamente. ¿Para hacer qué? Para que hagamos lo correcto. Entonces le pregunto, ¿se considera una persona obediente? Al pensar en su vida, es decir, en su trabajo, quiere hacer no solo casi todo lo que debe, sino todo.
Cuando alguien le hace mal, ¿cómo reacciona? ¿Qué dijo Dios? Los perdona. Y podemos hacer una lista, Dios dijo esto, y quizás si le preguntase por esto, aquello y lo otro, usted me daría la respuesta correcta cada vez. ¿Sabe por qué? Porque sabemos lo bueno y lo malo. Tal vez no pueda citar el versículo bíblico, pero sabe que algunas cosas no son correctas. Sabemos qué hacer. El asunto es, ¿amo a Dios lo suficiente? ¿Reconozco su autoridad como debo para ser obediente a Él? Porque la obediencia puede que sea la senda difícil, pero es la mejor. No a veces, sino siempre. Hacer lo que Dios diga, como lo diga, y cuando diga que lo hagamos. Acabamos de leer una porción en Juan y encontramos 3 versículos donde Jesús dijo, y esto tuvo que haber sido en tan solo breves momentos: si me aman, me obedecerán. Si me aman, guardarán mis mandamientos. Me aman, me obedecen, me aman, me obedecen, me aman, me obedecen. Así que si decimos, amo a Dios, pero si al reconocer nuestro pecado en vez de hacer algo al respecto seguimos diciendo cuánto amamos a Dios, en verdad no lo amamos. Ahora, si usted está casado o muy enamorado de alguien y le dice que realmente le ama de verdad, pero le encuentran con alguien más en una situación inmoral, si le dice a su esposo o esposa, te amo mucho, pero de todos modos voy a beber, o voy a fumar marihuana, de todos modos. Te amo, pero no iré a la iglesia. Te amo, pero no tengo tiempo para Dios. La gente tiene 1000 razones para desobedecer a Dios, pero rara vez escucha, voy a desobedecer a Dios. Hay toda clase de lenguaje, pero obediencia es hacer lo que Dios diga, cuando lo diga y como diga que lo hagamos. ¿Se considera usted una persona obediente? No perfecta, sino obediente. Porque si es una persona obediente y se encuentra diciendo, pensando, haciendo algo indebido, el Espíritu Santo le dará convicción. El Espíritu Santo no espera una semana para hacerlo, porque al aceptar a Cristo como su Salvador personal, el Espíritu viene a su vida y mire, Él nunca duerme. No podemos pensar, bueno, no, el Espíritu Santo está allá para convencernos de pecado, o sea, hacernos conscientes cuando pecamos siempre, para que lo confesemos, nos arrepintamos y lo dejemos. Esa es una de sus obras, convencernos de pecado. No es la única, pero con esa convicción el Espíritu Santo también está allí para ayudarnos a tomar decisiones sabias, a hacer lo correcto y a estar dispuestos a confesar cuando pecamos y pedirle a Dios que nos perdone y nos limpie y enderece nuestra vida. Tenemos su ayuda. Él nos mostrará lo que anda mal, nos dará convicción y de vez en cuando escuchará a alguien decir que Dios les dio convicción en cuanto a algo y lloraron. ¿Qué quieren decir? Esto significa que sabe que escuchará a gente decir, bueno, estuvo mal y le pedí perdón a Dios y estoy bien. Y hay quienes examinan muy profundamente y se dan cuenta de a quienes hirieron y cómo desobedecieron a Dios, cómo se lastimaron. Y esa convicción no es solo una confesión, sino un profundo clamor por la naturaleza de su pecado y desobediencia. ¿Por qué ocurre eso? Porque Dios quiere cambiar una actitud o una acción o un hábito. Y de vez en cuando alguien, quizás con mucha frecuencia, hoy por hoy, la gente se encuentra con hábitos en su vida que no saben manejar. Dirán, bueno, no puedo. Quizás no es su propia fuerza, pero con la fuerza del Señor soberano del universo, sí puede usted. Porque tiene el poder de Dios Todopoderoso para facultarle a hacer lo correcto. Él nos promete el poder de hacer lo correcto.
Así que debemos preguntarnos, ¿cuál es la motivación para ser obediente a Dios? Bien, en primer lugar es reverenciar a Dios por lo que es. Si desobedezco a Dios, no estoy reconociendo quién es Él. Así que una de las primeras cosas que debería motivarme a obedecer es reconocer quién es Dios. Él es Dios santo, soberano del universo, quien dio a su Hijo Jesús para que muriera en la cruz y diera su sangre y perdonara nuestros pecados y desobediencias. Eso debería motivarnos a vivir como agrada a Dios. Así que, al pensar en motivación, la primera es quién es Él. La segunda es tener el deseo de agradar a Dios. Deseo agradar a Dios. No quiero desagradar a Dios en ningún aspecto. He vivido lo suficiente para saber que desagradar a Dios no me da paz, gozo, felicidad ni nada deseable en la vida. Agradarle siempre es la senda correcta. A veces es un camino muy doloroso, pero aún así es lo mejor. Y lo que dice es, esto es lo que creo de Dios, lo reverencio o no lo reverencio. Y usted debe preguntarse esto. ¿Amo a Dios lo suficiente para obedecerlo, aunque sea inconveniente e inaceptable? ¿Lo amo tanto así? Muchos de ustedes crecieron en un hogar con un padre y una madre donde les enseñaron obediencia desde pequeños. Así que nunca ha tenido que preguntarse qué es lo bueno y lo malo. ¿Llevó usted eso a su vida tan lejos que en lo profundo de su ser había un deseo de ser obediente a Dios? ¿O lo dejó a un lado y dijo, bueno, esta es una sociedad distinta? Ninguna sociedad puede ser tan diferente que sea aceptable, que esté bien, desobedecer al Dios vivo. Entonces, si usted es quien dice, bueno, si no lo creo no soy responsable, claro que lo es. Y no lo digo para ser crítico, sino por esto. Esta es la mejor forma de vivir. Es la mejor forma de vida para cualquier país, para que viva cualquier familia, gobernados por la mera obediencia a Dios Todopoderoso. Y mire, si lo piensa bien, hay consecuencias terribles al vivir sin nuestro Señor y grandes bendiciones al obedecerle. Así que cada mañana al despertar puedo escoger. Hoy voy a obedecer a Dios. Hoy voy a hacer lo que quiera. Y como ya he dicho, a veces es difícil ser obediente adrede, pero siempre es lo correcto y demostrará ser de bendición en su vida en cada ocasión. Pero ¿dónde comienza? Obediencia comienza en su vida, entre usted y Dios, cuando usted escucha el plan de salvación, como ser salvo. El Espíritu Santo está obrando ahora mismo. Él obra en su vida ahora mismo, ayudándole a entender lo que escucha. Él ya le ha señalado cosas que no están bien en su vida. Y si está dispuesto a pedirle perdón a Dios por sus pecados, y dispuesto a pedirle que perdone sus pecados, no porque vaya a portarse mejor o por esto o por aquello o lo otro, pídale perdón conforme a que Él envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz, a pagar por todo nuestro pecado, y si ponemos nuestra fe en Él, Él nos perdonará, basándose en que Jesús pagó nuestra pena en su muerte en la cruz. Así que podemos ser perdonados y vivir en santidad. Allí comienza todo. Y es mi petición por usted, que tome la decisión sabia y escoja hoy
donde esté, quien quiera que sea, lo que sea que esté pasando, decida hoy pedirle perdón a Dios por su pecado, rinda su vida a Él y véalo hacer su asombrosa labor en su vida. Una decisión que nunca lamentará, sino que agradecerá. Padre, cuán agradecido estamos, porque siempre cumples tu palabra. Nunca tenemos que preocuparnos por si cambiarás de parecer, ni preocuparnos porque fueras a olvidar algo, ni a ignorarnos, sino que en verdad nos amas por toda la eternidad. Y espero que todo el que escuche este mensaje sea sabio para tomar la decisión que deben tomar, para que puedan decir: hasta donde conozco, vivo una vida de obediencia a mi Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén. Si este programa ha sido de bendición para usted, por favor visite encontacto.org. En Contacto, estimulamos a todo creyente a cultivar una relación más estrecha con el Señor Jesucristo y apoyamos la labor de la iglesia local. Este programa es patrocinado por Ministerios en Contacto. La difusión